Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, la última vez que tuvimos clase estuvimos hablando de lo que era el contrato de trabajo. Hoy vamos a ver las obligaciones y derechos que tiene cada una de las partes que están dentro del contrato de trabajo, es decir, el trabajador y el empleador. Por parte del trabajador, como ven en el cuadro, la obligación principal obviamente es trabajar y poner su fuerza y la creatividad al servicio del empleador, acatar las instrucciones, es decir, cumplir con las instrucciones y órdenes que tienen que ver con el modo de trabajar y el tiempo en que me tiene que llevar el trabajo que tengo que hacer. Después cuidar, conservar los elementos y los útiles de trabajo, como les decía, cuidarlos y también cumplir con los horarios que se me establecen. En el caso de que se me asigne también alguna vestimenta, cumplir con la vestimenta que se me exige en el trabajo. Por parte del empleador, las obligaciones se dividen en varias partes. La primera tiene que ver con el deber de seguridad. Esto significa que tiene que observar todas las disposiciones reglamentarias que regulan la actividad que se realiza en su lugar y adoptar las medidas necesarias para cuidar la integridad psicofísica y la dignidad del trabajador. ¿Sí? Es la obligación del trabajador observar todas las normas sobre higiene y seguridad que tiene que haber en el trabajo y cumplirlas. Por otra parte, tenemos el reintegro de gastos y resarcimiento de daños. Esto tiene que ver cuando por ahí algún empleado se compra algo para ejecutar el trabajo que está haciendo y es necesario hacer ese gasto, el empleador tiene que cubrir ese gasto. Por ejemplo, si trabaja con materiales cortantes, el trabajador va a necesitar guantes. Entonces, tiene que pagar esos guantes el empleador, ¿sí? Porque es algo necesario para el trabajo. Y, por otra parte, también el deber de protección, de alimentar y de dar vivienda. Eso es en casos especiales, solo cuando, por ejemplo, realizamos un trabajo, por ejemplo, en el campo, el trabajo agrario, me tienen que dar un lugar para vivir y cuidar lo que ellos me manden, o si soy encargado de un edificio, que me tienen que dar un lugar para quedarme, ¿sí? En esos casos. Después tenemos también lo que se llama el deber de ocupación, es decir, se le tiene que dar al trabajador la tarea para cual se le encomendó, lo que firmó en el contrato de trabajo, ¿sí? Y también darle, como les decía anteriormente, los elementos necesarios para que ejecute su tarea, ¿sí? Para que la haga. Otra de las obligaciones del empleador es cumplir con las obligaciones a favor de los organismos provisionales, es decir, todo lo que sea, chicos, aporte a la obra social, a los sindicatos, el aporte a la jubilación y tiene el deber de entregarme un certificado de trabajo o, en el caso que yo necesite, un certificado de aportes cuando sea necesario. Otra de las obligaciones es tratarnos de manera igualitaria y no discriminar, es decir, no importa a qué sexo pertenezca, no importa la religión o la etnia, no puede realizar discriminación, ¿sí? Y debería ser un trato igualitario y el trabajo también debería de ser igualitario. Y por último, la última obligación de la que vamos a charlar es reconocer la propiedad al trabajador de inventos o descubrimientos que el trabajador realice, ya sea que lo está realizando en el lugar de trabajo, no importa, la empresa o el empleador tiene que reconocer quién descubrió tal cosa. Por ejemplo, en algunas empresas, algunos trabajadores descubren maquinarias, ¿sí? Entonces, se les debe reconocer ese invento. Por último, les dejo la tarea para hacer para la semana que viene, que son dos preguntitas. ¿Qué es la remuneración o también conocida como salario? Si ustedes la conocen como salario a sueldo también. Y después tienen que decirme también cuáles son las obligaciones que tiene el empleador, es decir, la persona que contrata a otra, al momento de pagar esa remuneración. No sé, por ejemplo, cumplir con los días estipulados para pagar, de la manera que tiene que pagarlo, o avisar si va a haber un retraso en el pago. Bueno, ustedes van a contarme cuáles son las obligaciones, ¿sí? Les dejo aparte la bibliografía. Les mando un abrazo.